Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra y por ella toda gracia y los mensajes de cada día. Estamos en los frutos del Espíritu Santo, la paciencia, tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. El creyente victorioso se distingue por ser paciente y hombre de oración. Escúchalo bien. Escrito está en la carta de Santiago, capítulo 5, del verso 8 al 11. Tened paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, pues el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dicen estos versos en Santiago que tengamos paciencia. ¿Y cómo? Pues la recibimos por gracia. Dice, y que afirmemos nuestros corazones. Mira, los afirmemos ¿en qué? En las cosas buenas de Dios, en su justicia, en su verdad. Dice, porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre debemos de estar preparados, viviendo cada día como si fuera el último. Nunca olvides que la muerte no escoge edad. Que así tú seas cristiano y pasas por algún accidente grave en donde todos mueran, dice el apóstol Pablo, nuestra condición es que vivamos en Cristo, porque la muerte para nosotros va a ser ganancia. El que ha vivido en obediencia a Dios sabe que va para el reino de los cielos. Por eso dice, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Mira, cualquier problema familiar, cualquier problema social, cualquier adversidad que tengas en tu vida, la esperanza del cristiano es siempre la oración. Escúchalo bien y nunca dejes de hacerlo. El Señor dice, orad siempre. ¿Por qué siempre? Porque tenemos que orar por cualquier situación adversa, cualquier situación que te quiera sacar del camino del Señor. Eso representa para ti una oración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que confiar en Dios y esperar en Dios, que para Él no hay nada imposible. Él es el Dios que allana nuestros pasos, Él es el Dios que apareja nuestras vidas. Escúchalo bien, por favor, y apréndelo en este día. Porque dice, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Porque si tú te quejas, asimismo por la queja vas a tener la manera de orar con tienta y de pronto de hacer malas cosas. De allí la necesidad de la oración. Dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Las escrituras nos dan testimonio de los profetas, de los que oraron en el nombre del Señor, personas que tuvieron mucha aflicción, pero asimismo vivieron en paciencia.
Dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Mira, ¿por qué? Porque es que el sufrimiento es perfección. Nunca te olvides, si tú estás obrando conforme a los consejos y dirección de Dios, cualquier situación que padezca y que tú obres en el nombre del Señor y por su consejo y su palabra, eso te está llevando a la perfección. Nunca lo olvides. Primordialmente para nosotros la obediencia ante cualquier circunstancia. Escúchalo bien. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, su misericordia y su compasión. ¿Qué pasó con Job? Mira, él tuvo paciencia. Él nunca le ameritó nada de lo que le pasó a Dios. Y mira que cómo terminó Job, doblemente bendecido, con familia bendecida, lleno de prosperidad. Escúchalo bien. Con paciencia se libra el alma de condenación. Escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 8 y 9. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¡Qué enseñanza! ¡Aleluya! Mira el ejemplo tan bonito que nos coloca el Señor aquí. Dice, mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Por qué? Porque el principio de todo negocio te va a traer siempre malestares, te va a llevar a que tengas que mejorar en muchas cosas, vas a tener que acudir por la mejora de tu negocio a consejos, a sufrimientos, a necesidades. Pero mejor es el fin del negocio. ¿Por qué? Porque ya has establecido todo, ya está marchando bien, mira, pero primero has pasado por muchas necesidades antes de llegar a este fin. Dice aquí, mejor es el sufrido de espíritu, escúchalo bien, que el altivo de espíritu. Mira, porque la altivez es mala, porque la altivez te lleva a enojarte. Y dice el Señor, y el enojo reposa en el seno de los necios. Mira qué ejemplo tan claro. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mira, dice aquí el Señor en estos dos versos, dice que las cosas debemos de hacerlas con diligencia. Colócale diligencia a todo lo que el Señor te manda. Debes de ser un cristiano ferviente, o sea, debes de tener celo por la obra del Señor. Celo porque todas las cosas se hagan de buena manera, en espíritu, en buen entendimiento, en buena conciencia. Dice, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. La única esperanza de nosotros es Dios. Nunca lo olvides. Sufridos en la tribulación, mira, constantes en la oración. ¿Estás atribulado? ¿Estás angustiado? ¿Estás en un momento de adversidad? Entonces el Señor te pide constancia en la oración. Nunca olvides que en tu obediencia, la oración eficaz del justo puede mucho, porque tienes el respaldo de la autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret y está contigo el poder de tu Santo Espíritu, de su Santo Espíritu, que te lleva de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Escrito está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14 y 15. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal.
Mira, aquí se refiere a la unidad espiritual entre los hermanos. Vuelve y menciona otra vez el celo por las buenas obras dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro de tu altar familiar. Dice aquí la palabra: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Mira, hay que reprender a los ociosos con buena palabra, con amor. Hay que alentar a los de poco ánimo. Hay que sostener a los débiles. Hay que ayudarles a alcanzar fortaleza en Dios. Hay que ser pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Escrito está en Hebreos 12, del 4 al 7. Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Él os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mira, esto es importantísimo. Y si quieres ser un hijo de poder, un hijo de testimonio, un hijo de honra a Dios, mira, escúchalo bien y recibe estos versos que están aquí en Hebreos capítulo 12. Dice: aún no habéis resistido hasta la sangre. Mira, al pecado hay que combatirlo, hay que lucharlo para que se desarraigue de nuestros corazones. Mira, es cierto que cuando tú te dispones para Dios, la obediencia ahí mismo te liberta del pecado. Pero hay pecados que están arraigados en nuestros corazones. Y el Señor demanda ayuno y oración. Allí hay que combatirlo a través del ayuno y la oración. Dice: combatiendo contra el pecado. Y esta es la exhortación que Dios nos hace como hijos. Dice: no menosprecies la disciplina del Señor. Mira, ¿por qué los cristianos viven como tristes? Precisamente por las mismas pruebas y por la misma disciplina. Tú tienes que entender que Dios no va a dejar un error tuyo en la impunidad. De allí el temor de su juicio y allí la necesidad de evitarlo en nuestros corazones. Dice: no desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Por qué? Porque esta es la causa de que muchos cristianos hoy en día estén en el mundo. Ya el evangelio, tú predicas el evangelio, ya te das cuenta que las personas ya saben. ¿Y por qué saben? Porque sencillamente se han retirado de la iglesia y de la congregación. Mira, dice aquí la palabra: el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Él os trata como a hijos. Mira, para finalizar, escrito está en el Evangelio de San Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mira, la paciencia de nosotros es la que nos va a dar la oportunidad de que nuestras almas se salven. Amados, mi deseo es que la gloria de Dios por toda gracia, tú y yo y todos los que oyen y creen, seamos pacientes. Y siempre confiemos en Dios y esperemos en Él. Aleluya. Amén, amén y amén.